Comienza Sin Límites. Sin Límites. Un programa distinto. Política sin límites. Conduce Román Fernández. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Sin Límites aquí desde la ciudad de Mercedes. Estamos comenzando este nuevo programa político partidario, como siempre decimos, por supuesto que sí. Estamos en año político y damos la bienvenida a Carlos Pérez, suplente de diputado. Bueno, el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Bueno, bienvenido antes que nada. Un gusto estar por acá, los agradecidos somos nosotros y bueno, a la orden para conversar un poco de política. Venimos recorriendo, aparte con el compañero Fernando de la dirección, en una nueva gira nacional. Ya pasamos por Paysandú, por Maldonado, hoy estamos por acá, anduvieron compañeros en Bella Unión, desarrollando una intensa actividad como preludio de la avenida Eduardo Rubio, ¿no? Salimos nosotros después de Eduardo y preparando lo que es nuestro acto aniversario, así que en una actividad intensa. Este 26 de marzo que por supuesto lleva adelante de las banderas, como se dice, ustedes se autodenominan los verdaderos de la izquierda, por llamarlo así. Nosotros somos de izquierda, la verdadera izquierda. Lo que decimos que las políticas que ha llevado adelante la cúpula, el gobierno del Frente Amplio, no son de izquierda, son de derecha. No han mantenido lo que se pregonaba. Dentro del Frente hay mucha gente honesta, abajo, que no se ha acomodado, que hasta nosotros creemos que están equivocados, pero que aún confían algo en el gobierno o en el Frente Amplio, en ese partido. Y nosotros creemos que eso es un error, que ya no hay vuelta dentro del Frente Amplio, que la tendencia es a la derechización total. El último elemento es la posición en relación a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Nos parece que la postura del gobierno mexicano fue muy buena, buscando el diálogo, reconociendo la legitimidad de un gobierno que respetó todas las leyes de su propio país, que fue una elección el 20 de mayo del año pasado que sacó el 67% de los votos, el segundo sacó el 20%, en unas elecciones legítimas, libres, que se vota con huella digital, que hubieron observadores internacionales de todo tipo, que se presentó gran parte de la derecha, que los que no se presentaron en esas elecciones es un sector fascista de ultraderecha que se llama Voluntad Popular, que integra a Guaidó y Leopoldo López y este tipo de gente. Entonces México reconoce la legitimidad del gobierno Maduro y llama al diálogo. Entonces, México tiene un principio que lo tiene con rango constitucional, que es la no injerencia. Y Uruguay termina planteando, acompañando la postura del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea, con una posición injerencista, llamando en un pueblo hermano que tiene un presidente legítimo, llamando a elecciones lo antes posible y transparentes, como si las del 20 de mayo no hubiesen sido. Entonces, esos son elementos que van marcando la derechización que va sufriendo el Frente Amplio. Pero entonces nosotros, por todo el tema de las relaciones internacionales, pero por el tema de la tierra, por el tema de la deuda, por el tema de las privatizaciones, por el tema de la mercantilización de la salud, por el tema de la seguridad social, que se hablaba de que sí íbamos a eliminar las AFAP y al contrario, ¿verdad? Se habló de reforma agraria, se le entregó la tierra al agronegocio y a las multinacionales. Se habló del no pago de la deuda, triplicamos la deuda. Se habló de un sistema nacional único y público de salud. La mercantilización es brutal. De los 3.000 millones de dólares que recaudan del bolsillo de los trabajadores, de pique el 70% de esa plata se la llevan las mutualistas privadas. Entonces, nosotros, ¿qué seguimos reivindicando? No decimos que no haya salud privada, quien quiera que se la pague, pero que el dinero del Estado vaya a un sistema público que dé una salud de calidad, porque con 3.000 millones de dólares puedes tener un sistema de salud del primer mundo. El tema que se le ha dejado a la medicina altamente especializada a las mutualistas privadas, la diferencia salarial es enorme, el dinero per cápita, la diferencia es enorme. Entonces, bueno, al defender estas ideas de auditoría de la deuda, de que hay que recorrer un camino de industrialización del país, que lo que se ha visto es totalmente lo contrario, cierran industrias todos los días, cierra un tambo cada 2 días, que necesitamos poner gente en el campo. Nosotros
en vez de apostar a que unos pocos produzcan mucho, que son desiertos verdes, que te llenan de agrotóxicos, ¿verdad? Decimos, no, hay que producir alimentos de calidad con mucha gente en el campo. Es otra forma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque después es importante inclusive ubicar bien los problemas, ¿no? Dicen, bueno, hay cianobacterias porque hubieron unos cuantos días de calor y no hubo viento y se generaron las condiciones. No, hubo cianobacterias. ¿Qué expresan esas condiciones? Que lo que hay en el agua es excedente de nutrientes, hay exceso de nutrientes, principalmente de fósforo y nitrógeno. ¿Cuál es la causa de eso? Los agrotóxicos. Entonces el problema no es que hay calor y no hay viento, eso pasa en verano siempre. El problema es que hay muchos nutrientes en el agua y eso es fruto del modelo productivo que llevó adelante el Frente Amplio, que respaldó, ¿qué se decía antes? Que se iban a parar el tema del modelo celulósico forestal y que íbamos a hacer la reforma agraria. Entonces, eso es la verdadera izquierda, no hay mucha gente de izquierda. Nosotros continuamos sosteniendo esas banderas, ¿verdad? Bien, le puedo hacer una acotación justamente del tema de las cianobacterias, entre comillas. Yo digo, aquí en Mercedes, a las algas, sí. Porque vamos a hablar claro cómo son las cosas, ahora son cianobacterias porque llegaron con marketing a Punta del Este. Sino que alguien de Dinatra diga lo contrario, cuando ya incluso la propia Dinatra reconoció hace años que había algas en el Río Negro, que en un momento fue el Río Verde. O sea, entre comillas, los canarios del interior ya sabemos lo que son las cianobacterias. Los canarios del interior ya hemos sufrido aquí en Mercedes hace años el tema de las algas. Lamentablemente sí llegó ahora a las costas del este, tienen más marketing, son más high y son cianobacterias, ni siquiera son algas. Sí, pero lamentablemente la misma Dinatra ha dejado el resto del país, porque esto no es en el primer lugar que pasa, esto de la cianobacteria, reitero, sí. Con más marketing y más nombres wow, porque están en el este. El interior, los canarios ya lo hemos sufrido hace años. Y también se han olvidado de eso. Claro que las microalgas cianobacterias están desde el origen prácticamente de los tiempos. Eran los organismos que acumulaban el carbono y liberaban oxígeno. Y la conocemos acá en el océano, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa? En los últimos 10 años los eventos de floraciones, como vivimos ahora, pasaron de 8 a 80. En la temporada pasada, hay que ver qué pasa en esta, probablemente se superen, o sea, en los últimos 10 años, fruto de la aplicación del agronegocio que empieza el auge en el 2001 a la fecha, se multiplicó por 10. ¿Por qué? Porque la cantidad de nutrientes, por ejemplo, en el Río Negro, que el máximo de fósforo, por ejemplo, son 25 partes por millón en microgramos, tiene 90. Casi que de continuo, 90, y lo supera 100, 110. Entonces, el tema de las inundaciones, dice, ¿tenemos problema de inundaciones? No tenemos problema de inundaciones. Tenemos problemas que se construyen lugares inundables, tenemos problemas de inundados, ¿verdad? Porque después te dicen, no, porque inundaciones va a haber siempre, claro, pero en cualquier academia que estudie los cursos de agua, que se sabe que tiene pulsos del río, ya se sabe cuáles son inclusive proyectado en el tiempo hasta dónde va a crecer el río. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que se va a inundar el río? No, el río se va a inundar. El problema es que hay que hacer un plan de vivienda que saque a toda la gente que está en las zonas inundables. Eso nos baja, claro. Entonces, el problema es que hay inundaciones, no, el problema es que hay inundados. Entonces, porque después te dicen, no, porque no es culpa nuestra, porque ahora llueve mucho y viene la inundación. La inundación viene, pero el problema es que hay inundados, no que hay inundación. Entonces, digo, hay que ubicar ese tipo de problemas porque si no, como dice Raúl, vienen las autoridades y dicen, no, pero se cayó el muro, pero... Y sí, se cayó el muro, pero ¿cuántas veces se te inundó ahí? Había presión, había denuncia de los vecinos y no habías hecho nada. Esperaste a que por suerte no mató a nadie, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Carlos Pérez, suplente de un diputado, Rubio, en la Cámara de Diputados, más de uno se dijo que con un diputado no se podía hacer nada a nivel nacional. Se ha demostrado que sí, porque se ha hecho un buen camino en lo que es la parte parlamentaria con un solo diputado, marco y remarco eso, porque justamente, si no, ¿para qué van a pedir un diputado? No hay que pedir, nadie pide en una lista sacar 20 diputados, se saca cada uno. Su experiencia, justamente como diputado suplente, ¿cómo ha sido en estos años marcando una banca, reitero, más que particular?
En el proceso de aprendizaje que uno va teniendo como militante del 26, guiado, ¿verdad?, por la dirección, por los compañeros más veteranos, hasta uno mismo tenía esos prejuicios. ¿Qué vamos a hacer con un diputado? Pero esa es una visión de partidos que son parlamentaristas, que apuestan a su fuerza es tener diputados. Y la fuerza del 26 de marzo, de la izquierda tradicional, de la Unidad Popular, es que somos una organización política que tiene presencia territorial, que está en todo el país, que tiene agrupaciones, que tiene gente agrupada en los barrios, en los centros de estudiantes, en los centros de trabajo. Y aparte de ser una organización de esas características, también tenemos un diputado. O sea, somos una organización con un diputado y no un diputado que junta a alguna gente con una organización. Y de ahí que esa fuerza del conjunto de la organización y de la Unidad Popular ha hecho que la gestión, al reflejar una labor que pasa fuera del Parlamento, hacer la caja de resonancia, al utilizar eso como ampliación de las luchas, que se van consiguiendo cosas. Lo que se hizo por Haití, yo creo que en aquel momento lo pensaba, solo esto valió la pena, ¿no? Porque ahí se jugó un papel internacionalista muy importante. Eduardo Rubio fue 2 veces a Haití, nos pagamos nosotros el pasaje, lo vamos a decir también, que eso es muy importante. Sí, después lo que se hizo por el Clínica, que repito, no fue que Eduardo Rubio o la bancada de la Unidad Popular salvó al Clínica, fue la gente peleando adentro de las universidades, en la calle, en el Consejo Directivo Central, los trabajadores del Clínica, los docentes, los estudiantes. Ahora, la Unidad Popular hizo la síntesis política, lo planteó en el Parlamento, le quitó 1/3 del subsidio a la cerveza y consiguió plata para la obra pública del Clínica. O sea, por eso es que un diputado ha hecho gran cosa. Y después se nos dieron ciertas circunstancias. Se logró la comisión investigadora de ACE, fue un gran trabajo, principalmente del compañero Rubio con la compañera Romy Silva, fruto de que en aquel momento Gonzalo Mujica dejaba el Frente Amplio, renunciaba a la banca y se quedó para votar, no estaban los 50 votos, entonces el Frente Amplio dice, nosotros la votamos, la votaron porque ya estaban los 50 votos. Bueno, ahí destapó, bueno, acá el Mercedes creo que hasta preso va a haber, en Dolores, en Artigas, destapó mucha cosa y nos da a nosotros lo que se ha hecho por la vivienda, que ojalá se vote en el Senado, que hay una promesa que el diputado no quería nada, que cambió de parecer y que en el Senado estaría para aprobarlo. Lo que se ha hecho en el tema de la vivienda y lo que se ha hecho en defensa de los recursos, porque luchar en contra de la corrupción, que la corrupción siempre la paga el pueblo, es luchar por los recursos que después terminan en la salud de la gente. Cuando hay corrupción faltan medicamentos, cuando hay corrupción falta un especialista, cuando hay corrupción, entonces bueno, eso también van a ser elementos centrales de nuestra campaña electoral, demostrado con la acción parlamentaria que hemos hecho con un diputado que a nosotros nos parece una gestión que podemos salir a defender y hacer conocer y a mostrar. Bien, vamos a tener que hacer una breve pausa de nuestro programa. Y sí, con un diputado se ha hecho y mucho. Hay agrupaciones, como siempre digo, que no marcan un edil en lo departamental y desaparecen, entre comillas, durante los 5 años. Okay. También hay que destacar que el 26 de marzo dejó la zona de confort que tuvo cuando estuvo en el Frente Amplio, dejó justamente la parte parlamentaria para decir nos vamos. Y dejamos todos los diputados y parlamentarios que tenían. Eso vamos a hablar después de la pausa. Pronosticaron la muerte, pero acá andamos. Pronosticaron la muerte y todavía están ahí. Vamos a la pausa y volvemos con ese tema que queda realmente picando. M&M Estampados de Marco Martínez. Artículos publicitarios para empresas y eventos, estampados, remeras, bolsos, mochilas, equipos deportivos, adhesivos, bolsas de TNT, lapiceras y muchos más. Frejeiro 1052, esquina Zapicán. Celular 094 322 686. M&M Estampados. Soriano Viajes, viví con nosotros una experiencia única con el destino que tú decidas. Lugares paradisíacos, salidas grupales con destinos que no te puedes perder. Nuestra atención y servicio es nuestro compromiso.
Porque cuando viajas y estás lejos de tu hogar, necesitas el respaldo de tu gente de confianza. Consultanos, teléfono 4531-8784. Florencio Sánchez 796. Soriano Viajes. Carnicería y pollería La Nueva Celeste, con la atención de Rubén y su escudería. Calidad y los mejores precios todos los días del año. Envíos sin costo. Pozzolo y Ferrería, teléfono 4533-4390, 4532-1955. Carnicería y pollería La Nueva Celeste. Tienda Noa, somos diferentes. La mejor compra al mejor precio y para toda la familia. Encontrá todo lo que te imaginás y más. Horario súper extendido. Te esperamos en Artigas 342, en plena semi-peatonal. Tienda Noa. Posada del Barco, La Pedrera, un lugar para disfrutar de la naturaleza, tranquilidad y la belleza de la costa oceánica. 19 confortables habitaciones en un entorno único, con una panorámica espectacular, atendidas por sus dueños, frente a la playa del Barco y a una cuadra de la calle principal. Teléfono 4479-2028. Los esperamos en Román Arrarte y Brisas del Mar, La Pedrera, Rocha, Uruguay. Bien, continuamos aquí sin límites con nuestro invitado Carlos Pérez, suplente de diputado del Movimiento 26 de marzo. Bueno, como decíamos antes de ir a la pausa, ¿no? En aquel momento histórico, cuando el 26 de marzo estaba dentro del Frente Amplio, optó por dejar la zona de confort, como se ha manejado, que tenía diputados, tenía justamente integrantes en el Parlamento Nacional, y era mucho más cómodo haberse quedado quieto, entre comillas, pero ahí hubo un quiebre histórico muy grande. Como decíamos incluso antes de la pausa, para que uno era la muerte anunciada de una agrupación que dejaba un gobierno para dejar esa zona tan cómoda, ¿no? Hoy, después de tantos años, están creciendo incluso en las encuestas, y de hecho hay un representante nacional, y eso de cierta forma respalda el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, ¿no? Sí, es bueno volver a aquel tiempo de vez en cuando, porque aparte es parte de nuestras cartas de presentación. No hay méritos personales, pero sí de la organización que decidió irse del poder, no solamente del Frente Amplio, ¿no? Del poder, inclusive abandonando las bancas que se habían, de ediles y eso que se habían ganado dentro de los marcos del Frente Amplio. No vamos a decir que fue una etapa que fue de resistencia, en algunos casos incomprendidos, en otros casos la lucha fue dura. Aparte se dio aquel proceso en que el vicepresidente, el ex vicepresidente, va a unas elecciones y saca como 180.000 votos, y nosotros pasamos por una etapa que no logramos la banca, es cierto, ¿verdad? Pero bueno, el Frente Amplio gozó de una fase ascendente del ciclo capitalista, donde acá las materias primas se habían ido a las nubes, venía inversión extranjera, o sea, estabas vendiendo la joya de la abuela, la heladera, la cocina, la fábrica, extranjerizaste la tierra, vendiste la industria, los frigoríficos 100% extranjeros. Entonces, pero dinero había y se podía aumentar el salario, como lo aumentaron, que siempre fue por debajo del crecimiento del PBI y todo lo demás. Pero bueno, eso le fue dando oxígeno y hacía que nuestro crecimiento también
también fuera más lento. Ahora, apenas empezó a asomar, a rotar el viento, ni siquiera tenerlo al frente, sino de costado, bueno, se empezaron a notar estos problemas que nosotros intentamos poner arriba de la mesa. Porque no decimos, nadie hace todo mal. Ahora, cuando vamos a los temas esenciales, ¿qué pasó con el tema de la producción nacional? ¿Qué pasó con el tema de la tierra? ¿Qué pasó con el tema de la deuda? ¿Qué pasó con el tema de las privatizaciones? ¿Qué pasó con el tema de la impunidad? Entonces, ¿qué queda claro? Que la política económica no se tocó, sigue la misma política económica de los partidos tradicionales, fondo monetarista podríamos decir, la política de la impunidad no se tocó. Entonces, en ese escenario es que nosotros decidimos romper en aquel momento, cuando se llega a un congreso que ni siquiera estábamos con Sartú, el querido Leo Sartú en aquel momento, no se le permitió presentar otro documento, solamente se discutió el documento oficialista. En aquel momento se rompe con el Frente Amplio, y bueno, ahí hay un elemento nuevo, ¿no? Porque después, no nuevo, sino que a la luz de esa historia se puede entender nuestra posición en este tema que te voy a plantear. Nosotros en octubre tenemos una elección parlamentaria. Hoy, a la luz de todas las encuestas, en octubre no se va a elegir al presidente, se van a elegir los parlamentos, ¿verdad? Bueno, ahí está claro que tenemos un objetivo muy ambicioso, que Eduardo Rubio sea senador, aumentar nuestra bancada de diputados. Y en noviembre nosotros a la gente la dejamos libre, que nos vote en octubre, intentamos explicar la importancia del crecimiento de la Unidad Popular como un proyecto político de izquierda, y en noviembre cada cual sabrá qué hacer. Nosotros votamos anulado, porque es imposible, por una cuestión de coherencia, romper con un partido que se decía de izquierda, la cúpula, vuelvo a la cúpula, sí. Que adoptó un camino neoliberal y que rompimos por las cuestiones esenciales de la política económica, de la política industrial, de la política del agro, y después llamarlo a la gente, bueno, no, voten otra vez al Frente Amplio, claro, porque es peor el Cuqui y la calle. O sea, cuando a ti te llaman a votar por miedo, dicen, no, vota esto porque el otro es peor, en realidad no te están ofreciendo nada positivo. No te dicen, vótanos a nosotros porque efectivamente le vamos a dar el 6% para la educación, porque la salud va a ser buena, porque todo el mundo va a tener vivienda. Y los de izquierda, nosotros decimos, votamos por lo bueno para la gente, no porque el otro puede ser peor. Menos malo. Nosotros queremos vivienda para la gente, salud pública para la gente, ¿verdad? Queremos gente en el campo, como te dije, queremos auditar la deuda, queremos eliminar las AFAP, ¿verdad? Se vienen esas luchas, ¿no? Sí. Acá todo el mundo está hablando de que la seguridad social hay que reverla, nosotros también la queremos rever, queremos eliminar la AFAP, ¿verdad? Pero ¿qué te dicen ellos? No, bueno, vas a tener que trabajar más, te vas a jubilar con menos, porque se está gastando mucho. ¿Se está gastando mucho? No se le está cobrando a las multinacionales. Ahí está el déficit fiscal, en la exoneración al gran capital, cóbrale a las multinacionales y ahí va a estar el dinero que falta. Dicen, no, vamos a seguir por el camino neoliberal, por el camino de la exoneración al gran capital, y hay que recortar de algún lado. ¿A quién le vamos a recortar? A nuestros viejos. Entonces, una sociedad se debe medir por eso también. ¿Qué bienestar le vamos a dar a nuestros viejos? Y yo creo que si se están gastando 2.000 millones de dólares y hay que gastar 4.000 millones de dólares, los vamos a gastar. Ahora, bueno, ¿por qué hay déficit? Porque las AFAP se llevan la mitad. ¿Por qué hay déficit? Porque cada vez hay menos empleo. Si generas empleo, hay más aporte. ¿Por qué hay déficit? Porque los salarios son bajos. Aumenta los salarios y hay más aporte. ¿Por qué hay déficit? Porque hicieron una reforma tributaria que el aporte patronal era del 15% y lo llevan al 7,5%. Vamos a ponerle el 15% a los patrones. Entonces, vamos a discutir la seguridad social. Bueno, vamos a empezar por ahí, pero a esas cosas, y después ni que hablar. Vino UPM, el CEO, como le dicen ahora, de UPM, le dijo a Tabaré Vázquez, no, faltan cosas, pero ¿qué cosas están faltando? Y, por ejemplo, quieren prohibir las ocupaciones de los centros de trabajo. O sea, ¿qué otra cosa se viene? Se viene también la reforma de la flexibilización laboral. Para pelear contra esas cosas no se puede decir es peor el Cuqui y la calle, porque eso es lo que va a hacer efectivamente el Frente Amplio. Capaz que más lento, capaz que de otra manera, diciéndote, bueno, pero mira, que ajustate un poquito, pero lo cierto es que van a hacer eso. Para eso es que nosotros en octubre decimos necesitamos más fuerza de izquierda.
en el Parlamento y en la calle, en la agrupación barrial, en el centro de trabajo, en el centro de estudiantes. Y por eso que andamos recorriendo el país y conversando con los compañeros, tratando que también no solo aumentemos la presencia en las cámaras, sino gente organizada en cada lugar, peleando por lo bueno, no por lo menos malo. Cuando tú estabas hablando recién, yo apunté aquí, y tú después seguiste hablando justamente del tema, y lo tocaste el tema, por eso lo traigo. UPM, justamente ustedes qué creen o qué piensan con este secreto que hubo entre el gobierno cuando se puso a firmar esos papeles previos con UPM, que nadie podíamos saber qué ocurría, ni siquiera los parlamentarios. O sea, como firmar algo, dar un cheque en blanco o oculto a una multinacional, por tantos años inclusive. Si no, tenemos una posición clara. Nosotros creemos que ese contrato no es inconstitucional y que debe ser derogado. Acompañamos inclusive a los vecinos que se están movilizando, un grupo de vecinos que se llama Al Costado de la Vía del Montevideo, hay gente organizada en Sarandí, hay gente organizada en Paso de los Toros. Habría una propuesta de juicio político ahora para intentar que se derogue ese contrato y nosotros estamos en esa posición, es inconstitucional. Hay un audio que ha circulado, se ha viralizado del constitucionalista Luz, que da elementos muy contundentes en ese sentido, entre otras cosas porque constitucionalmente ese contrato debiera haberse firmado por el presidente. Y lo firmaron gente de quinta categoría, ¿no? Entre otras cosas, múltiples cosas que es inconstitucional. Pero más allá de la legalidad del contrato, nosotros estamos en contra del modelo celulósico forestal, que es parte de las causas de la crisis en Uruguay. La extranjerización de la tierra, la contaminación, la expulsión de gente del campo, las exoneraciones, los contratos de protección de inversiones, la exoneración al gran capital. Ese es el modelo que queremos cambiar, ¿verdad? Y eso decía el programa del Frente Amplio en el 2004, ¿verdad? Y eso es lo que seguimos sosteniendo. Eso hay que pararlo y hay que hacer una reforma agraria, ¿no? Eso es algunas cosas que se le ha destacado, entre comillas, al 26 de marzo en definitiva, y no lo digo Román Fernando, lo dice a nivel popular, que más allá de que alguien esté de acuerdo o no con lo que piensa el 26 de marzo, no se ha apartado un paso al costado de lo que decían hace años. Y eso es lo que muchas veces se ven, que los políticos van cambiando el discurso. Lo que antes estaba mal, hoy está bien, o al revés, depende del lado del mostrador que estén. El 26 de marzo se ha mantenido, como tú decías recién, con las raíces cuando estaba dentro del Frente Amplio, cuando abandonó el Frente Amplio, cuando estuvo y está frente a lo que es hoy por hoy el gobierno, que también es del Frente Amplio. Sí, como te decía, es parte de nuestras cartas de presentación, porque entendemos que alguna gente nos plantee, pero no será otro Frente Amplio, no será que cuando lleguen al poder cambian, y en realidad seríamos bastante, no quiero que la diga idiotas, o lo hubiésemos hecho ya con el Frente. Si nos fuimos de ahí es porque no somos así, porque también cada proceso es distinto y nosotros, bueno, con esos antecedentes decimos, no, nosotros tampoco somos nosotros la garantía, sino que lo que entendemos como política es gente organizada. Porque ¿qué hizo? No todo el Frente, pero sectores del Frente, una línea del Frente, fue desarmar la gente que estaba organizada, desarmar los comités de base, desideologizar, desarmar los comités de los sindicatos. Hubo un trabajo estratégico de desorganizar gente, de desideologizar que permitiera hacer esto. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la garantía? Gente organizada, movilizada, concientizada, y en ese camino es que vamos, y una vez que tomemos, que lo vamos a hacer en algún momento, lleguemos al poder, ganemos el gobierno, la garantía de que esto no se tuerza va a ser la gente organizada, siendo el actor fundamental de los cambios, la gente, los trabajadores y el pueblo organizado, ¿verdad? Por supuesto que en todo hay dirigentes, pero en ese caso, si el dirigente no cumple, el pueblo sabe cómo sacarlo, ¿no? Últimos minutos ya, cuando nos va quedando, 2 minutos. En lo local, rápidamente, uno de los referentes, no es el único, pero uno de los referentes hace años, Raúl Perdomo, que se viene haciendo reuniones a lo largo incluso de todos los años, cuando, yo siempre digo lo mismo, hay gente que llega cuando están en las elecciones. Perdomo es un referente aquí en el local, no marcando presencia en la Junta Departamental, porque el partido no lo tiene, no marcando incluso a veces un lugar físico donde está, pero están aquí en el local siempre con Raúl Perdomo y, reitero, con un grupo de gente, ¿no? Sí, eso pasa en todo el país. La política nuestra es de los 5 años, no necesariamente en cargos en el Estado, haciendo ferias, volanteando, haciendo actividades, haciendo reuniones, estando vinculado a los problemas de la gente.
Eso es el sello de una política de izquierda, ¿no? Y bueno, a Raúl, ni que hablar, lo felicitamos por el trabajo y le avisamos que tenemos que estar definiendo las listas. Bien. Así que bueno, él anda en ese trabajo, pero bueno, capaz que le toca jugar un papel importante ahí. Él lo va a estar comunicando en estos días que anda por detrás de cámara. Está por ahí. Ya estamos finalizando. Como el agradecimiento a Carlos Pérez, bueno, y a todo el comitiva del 26 de marzo que está detrás de cámara, como tú decías. El agradecimiento por haber estado con nosotros. La pregunta de rigor, rápidamente, porque se nos va el programa. Carlos Pérez, ¿me mintió mucho hoy? Nada. Es importante. Me puedo equivocar en algo, pero eso es sin intención, así que no sería mentir, sería error. El agradecimiento en serio por haber venido con nosotros. Sin Límites, pasó rápidamente, sí, año político, claro que sí, y aquí en Sin Límites estuvo el representante por el 26 de marzo suplente de diputado, que ha estado por supuesto como diputado en este actual gobierno en el Parlamento. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana. Sin Límites, un programa distinto. Política Sin Límites, conduce Román Fernández.